Hola a todos, muy buenos días. Les damos la bienvenida a nombre de Aprendiendo a Vivir a este primer encuentro online de Aprendiendo a Vivir 2020. Estamos muy contentas, muy emocionadas de compartir con todos ustedes este encuentro que tiene por objetivo un encuentro entre almas, un encuentro de ideas, en donde podamos adquirir nuevos conocimientos, nuevas herramientas, técnicas que nos puedan ayudar en nuestra vida, en nuestro día a día. Todos sabemos que estamos pasando a través, pues, de un gran desafío, de una crisis, de un reto. Y pensando en eso, es que nos inspiramos en crear este encuentro para poner un granito de arena en nuestras vidas y hacer más llevadero este proceso con nosotros mismos, con nuestra familia y con nuestro entorno. Y es así que surgió esta idea de realizar este encuentro. Quiero decirles que en lo personal, hay una frase que a mí me inspiraba mucho que es, da un salto y aparece la red, porque de repente pensamos, bueno, hacer un encuentro, de repente pues sí causaba cierta inquietud, pero es verdad, cuando, cuando hay algo que nace de tu corazón, cuando hay algo que viene desde tu ser y estás inspirado a hacer algo, la red aparece. Y déjenme compartirles que la red son esas personas, esas almas que están en tu camino y llegan los recursos y llegan las circunstancias y todo se va confabulando para que esto sea un sueño hecho realidad. Y quiero darle la palabra a mi compañera también, Silvia Bravo, que juntas en esto estamos lanzando este primer encuentro. Y, y sí, es un vuelo, pero recordemos que para emprender un vuelo, un ala, efectivamente tenemos que aplicarnos, tenemos que disciplinarnos, trabajar en ello, pero la otra ala, para poder emprender un vuelo, están esas personas, su tiempo, su energía, su entusiasmo, su amor, sus ganas y sobre todo su ser. Y a todas y cada una de esas personas que conforman esa otra ala, desde lo más profundo de mi corazón, gracias, porque gracias a ellas y a cada una de sus enseñanzas es que es posible emprender este vuelo y viajar por nuevos horizontes. Silvia. Pues buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Buenos días también a la otra parte del océano. Yo pienso que Zoraida ya ha explicado muy bien. Para mí esto es un sueño también hecho realidad y quisiera agradecer a todas las personas que habéis hecho esto posible, que sois personas inmensamente maravillosas y de un valor espectacular. Gracias a Zoraida, gracias a Rocío, gracias a Julieta, gracias a Gaby, gracias a Patti, gracias también a las personas que nos van a acompañar mañana, que eso ya es una sorpresa también, ¿no? Aunque esté en el programa. Esto es una maravilla, el poder compartir con muchas personas con las que se unirán en Zoom, pero también con las que se puedan unir durante todo el espacio de la tarde de hoy y de la tarde de mañana a este nuestro encuentro de Aprendiendo a Vivir, que es de un valor inmenso porque somos todo personas de valor inmenso. Muchísimas gracias a todos y a todas. Pues bien, sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio con nuestra primera ponente,
Ella es Julieta Flucha, es de Argentina, abogada, coach certificada por la ICF, máster en programación neurolingüística. Ella también es experta en la metodología de coaching por valores, formada en neurociencias, hipnosis y metodologías ágiles. Madre de 2 adolescentes, uno de 15 y otro de 17 años. Facilitadora de procesos individuales y grupales. El tema que hoy nos va a compartir Julieta es adolescentes, el desafío de brindarles herramientas para un futuro mejor a través de los valores. Bienvenida, Julieta. El Zoom Gracias, Zoraida. es todo tuyo. Gracias, Zoraida. Gracias por el espacio. Gracias a vos y a Silvia. Desde acá, desde Argentina, los invito a un poco hablar de este tema, como contaba Zoraida, que tiene que ver con los adolescentes. Aquellos que quieran abrir sus cámaras e interactuar, vamos a estar disponibles, así que los invito también a eso. Los invito primero a, si quieren tener algo para anotar, les va a facilitar un poco, si quieren, el proceso de estos minutos en los que estamos hablando del tema. Como dijo Zoraida, soy mamá de 2 adolescentes, una Joaquín de 17 años y Abril de 15. Y un poco cuando empecé en mi rol, como madre, empecé a descubrirme en un crecimiento personal que iba acompañado de la mano del crecimiento de ellos. Así que a través de las herramientas, ya desde mi formación en coaching y neurociencias, e ir un poco ahondando en mi curiosidad, empecé a tener otra mirada sobre los adolescentes que tenía que ver con cómo estamos dándoles recursos a nuestros adolescentes hoy, cómo estamos facilitándoles el camino, para que puedan ser el día de mañana aquellos líderes que nosotros necesitamos y queremos, ¿no? Porque si bien pensemos que los adolescentes de hoy en muy poquitos años van a terminar siendo los líderes de nuestro futuro, de nuestro sistema social, de nuestro sistema político, de nuestro sistema económico. Entonces empecé a ver al adulto como una persona que ocupa un rol fundamental en ese espacio que necesitan para desarrollarse los adolescentes, y empecé a darme cuenta en la búsqueda de mi pasado, de mi propia adolescencia, cómo me hubieran servido ciertos recursos que hoy tenemos nosotros, cierto conocimiento que hoy tenemos sobre diversas cuestiones, como por ejemplo el lenguaje, cómo trabajamos el lenguaje, cómo trabajamos la emoción, cómo trabajamos la corporalidad, cómo buscamos una coherencia en el conjunto de esos 3 dominios, como le decimos desde el coaching, ¿no? Al ir integrando mis diferentes formaciones, fui también viendo este objetivo en los adolescentes, ¿no? Como si uno ocupara un rol de responsabilidad también frente a su propia comunidad, porque todos ocupamos un rol, todos tenemos un adolescente en algún lugar de la familia o en algún lugar de nuestro sistema mirándonos o desafiándonos o imitándonos. Como siempre digo, creo que los adolescentes y en parte todos los seres humanos aprendemos, tenemos un sistema de aprendizaje que es a través del desafío o a través de la imitación, ¿no? Cuando somos chicos, crecemos imitando un poco lo que pasa a nuestro alrededor, a mí me gusta decir como cachorros en una manada, y cuando empezamos a tener un poco más de individualidad, de identidad, ya a edad muy temprana, empezamos a desafiar algunas cosas, empezamos a buscar nuestros propios límites, empezamos a darnos cuenta de nuestras fortalezas, empezamos a darnos cuenta de nuestras posibilidades. Entonces, yo me gusta decir desafío o imitación. Por este lado, lo que vamos hoy a tomar es, y a lo que los invito, es aquellos que
ocupan un rol frente a un adolescente, ya sea como padres, ya sea como facilitadores, educadores, entrenadores, o bien tengan un adolescente en la familia, lo tomen desde ese lado y ocupen su lugar de responsabilidad frente a eso. Y por el otro lado, aquellos que tienen hijos lo pueden tomar como adolescente o como el hijo de la edad que tengan, ¿no? Esto más que nada porque vamos a estar trabajando cosas que tienen que ver en realidad con los vínculos, tienen que ver con poder aportarlos a cualquier relación vincular, a cualquier vínculo. Vamos a estar hablando de cosas que tienen que ver con las relaciones en general, ¿no? Entonces, los voy a invitar en este primer momento. Aquellos que quieran abrir sus cámaras están completamente abiertos a poder mostrarse, a interactuar también si quieren. Las preguntas que tengan para hacer, levantan la mano si tienen la cámara y estaremos pendientes. Entonces, los voy a invitar primero, buen día a todos los que se están sumando. Los voy a invitar primero a que nos conectemos en este día, cerremos nuestros ojos. Vamos a arrancar la primera de 2 jornadas de autoconocimiento que nos van a aportar muchísimos recursos. Entonces los voy a invitar a que dejemos que nuestro inconsciente absorba todos esos recursos que van a llegar a nosotros en estas próximas horas, a los que se sumen en el día de mañana también. Permitamos encontrar ese espacio de reflexión que nos es brindado tan generosamente. Permitamos encontrarnos en calma, listos para absorber, para dar y para recibir. Cuando estén listos en este estado, podemos ir volviendo. Y abrimos los ojos. Y ahora les voy a pedir que, volviendo al tema de adolescencia, se conecten un poco con ese adolescente que fueron. Que elijan una edad ahora en la adolescencia se habla de entre los 10 y los 21 años. Eso tiene que ver también con un desarrollo del cerebro, madurativo, corporal y psicológicamente. Y les voy a pedir que elijan una edad aproximada en la adolescencia y que se conecten con esas cosas que les pasaban. Por ejemplo, con su primer amor, con sus primeras amistades, con su espacio educativo, con cómo era su círculo social, con cómo era su familia en ese momento, cómo se sienten al recordar ese adolescente y qué recursos de esa adolescencia podrían traer al presente. A mí, por ejemplo, siempre que pienso en mi adolescente de ese momento, me viene el valor de la diversión, por ejemplo, ¿no? Como uno podía divertirse tan fácilmente, como los adultos al revés nos decían, divertirte ahora porque después viene lo más difícil. Y más allá de lo que a uno le puede haber pasado, creo que la adolescencia es una de las etapas a las que si uno pudiera volver fácilmente lo haría. Creo que tiene que ver más que nada con la cantidad de posibilidades que uno tiene disponibles en ese momento. Creo que es un momento en el que uno ya va formando su identidad, tiene cierta independencia, entonces se va encontrando con un mundo de posibilidades, que después cuando somos adultos, con el proceso del tiempo, es como que las vamos nosotros mismos acotando, ¿no? En nuestro sistema. A mí me gustaría que volviéramos a esa etapa. A mí me gusta pensar en la etapa de la adolescencia como una etapa de esponja absoluta, donde podemos absorber todo
donde podemos crecer, donde todo es posible, donde los sueños son completamente realizables. Y en ese contexto, y pensándonos en el día de hoy, les voy a pedir que piensen y escriban, si quieren, 5 valores de la persona que son hoy que creen que los representan, que los describen. A mí me gusta también pensar en cuáles son los 5 valores que me identifican si alguien tuviera que describirme. Por ejemplo, si alguien tuviera que describirme, ¿qué 5 valores diría que yo tengo? ¿Y qué 5 valores yo creo que son importantes para mí, ¿no? Cada uno puede elegir los valores que sienta que son en el presente, aquellos valores que cree que tiene independientemente del momento en el que esté, que lo acompañan a lo largo de toda la vida. Saludo a la gente que se está sumando. Y repito un poco la consigna. Les propongo anotarse o escribir o tener muy presentes. Inclusive si quieren, los que no tienen para anotar, pueden usar el chat del Zoom para que queden ahí registrados. Aquellos 5 valores que los identifican. Hoy, por ejemplo. Uno de mis valores hoy, y creo que me acompaña a lo largo de toda mi vida, y ojalá me siga acompañando hasta el día que me vaya a este plano, para mí es la curiosidad. La curiosidad es un motor indescriptible para mí, casi en todos los dominios de mi vida. Después tengo mi familia como un valor muy importante. La confianza, que en Coaching por Valores decimos que es el valor de los valores, ya lo podrán ver con Silvia. Y vamos a trabajar un poquito a partir de ahí. Amistad, contribución, familia, perseverancia, confianza. Perfecto. Recordemos que si hablamos de nuestros hijos o de adolescentes o de la edad que ellos tengan, la amistad es un valor que aparece muy frecuentemente y la amistad es un valor que tiene una importancia muy particular. Porque a medida que vamos creciendo, nuestro sistema de valores también va a estar identificado según nuestro sistema de pertenencia, nuestro sistema social. Vamos a ir adquiriendo valores que tengan que ver con nuestra familia, con nuestro sistema familiar, vamos a ir adquiriendo valores que tengan que ver con nuestro círculo de amistad, vamos a ir adquiriendo valores que tengan que ver con nuestro sistema educativo y con nuestro sistema social. Entonces, a medida que vamos en este proceso de armar nuestra propia identidad, nuestros valores seguramente, como son dinámicos, irán cambiando algunos e irán permaneciendo otros. Inclusive iremos encontrándonos en lo que desde el coaching llamamos como creencias limitantes, con algunos valores que vienen de nuestro sistema familiar o nuestro sistema educativo, que vamos a ir necesitando desafiar un poquito. Cuando hablo de desafiar, no me refiero a pelearnos con esos valores, sino a ponerlos un poquito en tela de juicio, cuestionarlos un poco, ¿no? Porque es parte de nuestro crecimiento, es parte de saber si esos valores que yo tengo incorporados, que vienen de mi sistema familiar, son aquellos que yo quiero mantener, elijo mantener. A medida que uno va creciendo, las elecciones empiezan a tener un rol cada vez más importante, ¿no? La voluntad propia, la decisión. Entonces, en ese punto, ahí es cuando yo digo, uno decide quedarse con esos valores incorporados, con esos valores aprendidos, por imitación, quizás, o decide desafiarlos porque su identidad cambió y sus resultados no son los deseados, ¿no? También el contexto social va cambiando, entonces las creencias van cambiando, los valores van cambiando,
y el significado de los valores sobre todo. Porque un valor puede sonar igual, por ejemplo, el significado del valor familia puede ser tanto o más importante que antes, pero la interpretación que se le da hoy a la palabra concretamente de familia desde el lenguaje, en los últimos 20 años cambió muchísimo. Entonces vamos desafiando eso a través del lenguaje. Esta es una herramienta que tenemos. O sea, antes nosotros pensábamos que el lenguaje solamente podía ser a través de lo verbal, y hoy sabemos que el lenguaje tiene que ver con mucho más que solamente lo que se dice. Hay una parte muy importante de lo que no se dice que es registrada por nuestro inconsciente. Las neurociencias nos aportan esta visión de que el inconsciente es una proporción muy grande de aquello que tomamos en cuenta para la toma de decisiones. En definitiva, la toma de decisiones es la que hace y genera nuestras acciones. Entonces, si nosotros hoy tomamos en cuenta la parte tan importante que tiene el inconsciente, vamos a hablar no solo del lenguaje verbal, sino que vamos a hablar también del lenguaje no verbal. Vamos a tener en cuenta las emociones, vamos a tener en cuenta la corporalidad. Una de las herramientas más grandes que tenemos al poder saber esto es que cuando nosotros nos comunicamos con nuestros hijos o nuestros adolescentes o nuestros vínculos, no solo lo estamos haciendo a través de las palabras, lo estamos haciendo también a través de nuestro cuerpo, a través de lo que no decimos. Yo siempre me río porque digo que yo tengo una característica, yo estoy casada hace 22 años, entonces mi marido como que ya me conoce un poquito, ¿no? Entonces yo ya me río porque él ya me dice algo y cuando yo me quedo callada, pero solo es un resoplido que algo que hago tipo así, ya sabe que algo no me gustó. Entonces eso es parte de poder autoconocerse a uno mismo y de saber que lo que está diciéndole al otro no tiene que ver solo con lo que le dicen palabras. Si tienen hijos chicos o recuerdan hijos chicos o los que son educadores también, o los que tienen en su círculo y han compartido con hijos chicos, yo hay un ejemplo que siempre doy, que es por ejemplo cuando los chicos son chiquitos y se van directo, por ejemplo, a una toma corriente, a un enchufe, como le decimos en Argentina, cuando se van a algo que les va a hacer mal, realmente yo creo que ellos no entienden el no que nosotros tan enfáticamente les damos, sino que entienden el tono. Registran más el tono que el significado de las palabras, ¿no? Entonces, damos la bienvenida a los que se suman. Les pedimos que silencien. Ah, perfecto. A Val la estábamos escuchando. Aquellos que quieran abrir sus cámaras, pueden abrir sus cámaras. Vamos a estar interactuando en algún momento, así que si quieren son bienvenidos. Y volviendo a esto de, piensen en el momento en que ven a un chiquito irse directamente a una toma corriente o un enchufe, y lo primero que gritar es ¡no! ¿Realmente creemos que entiende el no por lo que el no significa o entiende el tono? Entonces, ahí es cuando tomamos en cuenta y nos hacemos presentes de que el lenguaje no es solamente el significado de las palabras, sino también lo que queremos decir con la emoción, con el tono que le damos y con la corporalidad que le damos. En el acompañamiento de nuestros hijos y nuestros adolescentes, y vuelvo a invitarlos a que esto lo tomen en cuenta para cualquier tipo de relaciones vinculares, tengamos en cuenta que lo que decimos a través del lenguaje es parte de un todo, es la corporalidad. Muchas veces lo que nos pasa con los adolescentes cuando están en estos, la característica del adolescente es estos vaivenes emocionales, que se los damos a la adolescencia porque alguien lo escribió como parte de un proceso neurológico y emocional de la adolescencia, pero convengamos que nos pasa a todos los adultos, y si pensamos en esta época de pandemia, yo creo que tendríamos que ser todos adolescentes. Estamos todos con los ánimos que van, que vienen, que van, que vienen.
Entonces, la parte de comunicación también se ve alterada. Una de las invitaciones es registrémonos siempre primero nosotros para hablar con el otro, ¿no? Registremos cómo estamos nosotros, registremos qué emoción estamos teniendo nosotros. Si les ha pasado seguramente en alguna conversación discutir con alguien o tener un contradicho con alguien y después darse cuenta que en realidad la emoción que tenían de enojo o de bronca no tenía que ver con esa relación en particular o con esa conversación en particular, sino con algo que les había pasado durante el día o días atrás y ustedes venían cargados de esa emoción. Entonces, ¿por qué la emoción es tan importante cuando queremos comunicarnos con el otro, ¿no? Porque es un registro de mi emoción y es un registro de la emoción del otro. En esta parte del lenguaje y la emoción, a mí me parece muy importante poder identificar que hay gente que a veces con hablar no es suficiente. Entonces el lenguaje tiene que ser de otra manera, no solo el verbal, sino que pasa a tener más importancia el lenguaje no verbal. Por ejemplo, tenemos a alguien, un adolescente, un hijo que está contrariado, que está llorando. Muchas veces la forma de acercarnos precisamente no es a través del lenguaje verbal, no es a través del no llores o contame qué te pasó, porque depende de las características de la persona que tenemos del otro lado, eso puede ser bueno o puede ser contraproducente. Por eso siempre invito a que, además de conocerse ustedes, tomen tiempo en generar la relación, generen un espacio de confianza, generen un espacio de poder conocer al otro, en el caso que sean educadores, o en el caso que sean formadores, en el caso que sean entrenadores, coach, terapeutas, counselors, o que sean padres que tengan hijos en etapas de desarrollo, tómense su tiempo para pensar cómo es esa otra persona y qué diferencias tiene con cada uno de ustedes. La realidad es que nosotros asumimos que el otro va a responder de la misma forma que nosotros responderíamos a las mismas acciones que nosotros hacemos. O sea, nosotros tomamos una determinada actitud frente a algo que le pasa al otro y muchas veces esperamos que el otro responda de la forma en que nosotros lo haríamos. Y generalmente eso no pasa. O sea, sepamos que el otro es un otro diferente a nosotros. Una de las herramientas más grandes que podemos adquirir en el acompañamiento, en la etapa de crecimiento de aquellos que están en ese momento, es poder identificar que no son ni tienen que ser como nosotros. Son personas completamente autónomas. De hecho, esto a mí se me asimila como una pareja. Cuando uno empieza una relación de pareja, viene con todas sus individualidades y el otro viene con todas sus individualidades. Como decimos en Argentina, cada uno viene cargando con su propia mochila. De repente nos encontramos y generamos una tercera persona, que es la relación, que es, no sos vos solamente, no soy yo solamente, sino que somos nosotros. Es una tercera persona. Esa tercera persona, esa relación empieza a tener una identidad propia. Y esto pasa como pasa con cualquier adolescente o como pasa como cualquier hijo. No sé si les ha pasado, a mí que tengo 2 hijos, una de 15 y uno de 17, me pasa que mis hijos son muy parecidos entre sí en muchas cosas y muy diferentes entre sí en muchas cosas. Entonces, no puedo dirigirme o generar la misma relación que yo tengo con el más grande y que generé con el de 17 como con mi hija de 15. Por empezar, uno es muy extrovertido y la otra es muy introvertida. Entonces, con cada uno tengo que pensar tal cual, dice Esther. ¿Te pasa lo mismo, Esther? Sí, ¿viste? Los míos son completamente diferentes. Entonces, hay momentos en que le digo, esto lo sacaste de mí, esto lo sacaste de tu padre, esto lo sacaste de tu abuela. Y hay momentos en que pregunto, ¿de dónde salió esto?
Entonces, hay un momento que tiene que ver con acompañarlos y que como nosotros que somos los adultos responsables y conscientes de este proceso de aprendizaje, porque ellos lo están viviendo, pero de una manera más inconsciente. El rol que ocupamos nosotros, que tiene que ver con la responsabilidad de saber la importancia de la comunicación y la importancia desde el lugar del que elegimos comunicarnos con el otro, es sumamente importante. Porque si ellos no lo encuentran en sus sistemas más cercanos, en su sistema familiar, en su sistema educativo, en su sistema social, en su núcleo de amistad, en algún lugar lo van a ir a buscar igual. Porque están ávidos de saber, porque están ávidos de conocer, porque están ávidos de desafiar, porque están ávidos de imitar inclusive. Entonces, nuestro rol de responsabilidad tiene que ver con el brindarles la mayor capacidad de herramientas y a su vez brindárnoslas a nosotros, porque todas aquellas herramientas que nosotros podamos sumar en esta relación, no solo hace crecer al que está en el proceso de aprendizaje, que consideramos el adolescente, el niño o el menor. La realidad es que todos nosotros estamos constantemente en un proceso de aprendizaje. Por eso también yo siempre le pido al adulto que es consciente, que también sea consciente de la honestidad que brinda en esta relación, ¿no? A mí me ha pasado personalmente, por ejemplo, el momento en que mi hijo más grande empezó a salir con sus amigos solos, a volver a horas más tardes, a tener que empezar a tocar temas como el alcohol, el sexo, las amistades, la identidad propia y la identidad comunitaria, ¿no? De grupo. Sentarme por momentos y tener que ser honesta y decirle, es la primera vez que transito este camino, con lo cual yo tampoco sé cómo va a ser esto. Vayamos aprendiéndolo juntos. Ahí también empiezan a jugar los límites, ¿no? Tuvimos unas etapas donde creo que pasábamos de un extremo al otro, ¿no? Conceptualmente, como que los límites de repente eran muy buenos, muy estrictos, siendo muy estrictos, y de repente eran muy malos, entonces había que dejar hacer, hasta que llegamos, creo que estamos en un punto de equilibrio de la definición de límites, como también algo sano, que nos va permitiendo predecir, ¿no? Nos va permitiendo prevenir situaciones, nos va permitiendo, siempre contemplando que los límites son algo dinámicos, ¿no? Cada uno los tiene en forma personal, cada sistema los tiene en forma personal, cada familia los vive en forma personal y cada relación los tiene en forma personal. Pero creo que una de las cosas más importantes es cuando un adulto aprende personalmente cuáles son sus límites. Cuando un adulto sabe poner los límites él mismo, a él mismo y a los demás, aprende también a poner límites de una forma sana y aprende a enseñar límites de una forma sana. Me encuentro con adultos, yo tengo 45 años, me encuentro con adultos de mi edad trabajando con padres o con facilitadores o con educadores que recién ahora están cuestionándose realmente si saben poner límites. Un ejemplo más típico es esa persona que te dice, yo siempre estoy para todos y yo me quedo para lo último, lo que tiene que ver conmigo me quedo para lo último. Entonces acá me gusta siempre sacar una metáfora, como le digo yo, la metáfora del avión. Si alguna vez viajaron en avión, habrán visto que las azafatas cuando dan las recomendaciones de vuelo o en caso de emergencia, lo primero que dice es, si tenés menores a tu lado, lo primero que haces es ponerte la mascarilla de oxígeno vos y después se la colocás al menor. Si vos no sabés trasladar el aprendizaje a vos mismo primero, más te va a costar trasladarlo al otro. Si quieren verlo, inclusive en una relación de pareja, veámoslo en una similitud. En la relación con un par. Si yo no sé cuáles son los límites
que estoy dispuesto a poner, no puedo ponerlos. Si yo no puedo ponerlos, el límite me lo va a poner otro. ¿Sí? Ese es una de las cuestiones que nosotros generalmente le llamamos desde el coaching los niveles de coherencia. Lo que buscamos es tener una coherencia entre lo que digo, lo que pienso y lo que hago, ¿no? Tiene que ver con un camino de autoconocimiento, tiene que ver con tomarnos un tiempo para conocernos a nosotros mismos y a partir de ahí poder darle el espacio al otro para la relación y para poder brindarle este tipo de herramientas. Cuanto más nosotros podamos conocernos en el rol de adultos responsables, más podemos brindar este estado de coherencia al otro. Y acá volvemos al tema del lenguaje. Cuando yo no soy coherente entre lo que digo, lo que pienso y lo que hago, el otro, sea un par, o sea un adolescente, o sea un hijo más chico, lo va a notar enseguida. Por eso también es muy fácil descubrir a los adultos quejándose de esto de pongo un límite y me tiene tomado el tiempo. La frase en Argentina es me tiene tomado el tiempo. Le digo que no e insiste y me gana por cansancio. A veces está muy bien que nos ganen por cansancio porque es una buena medida por ahí para decir, bueno, esta se la dejo pasar. Pero hay veces que hay otros que nosotros somos los primeros que tenemos que conocer el límite y tenemos que conocer cuáles son las consecuencias de esa falta de límite, ¿no? El límite lo van a encontrar en su sistema social, lo van a encontrar en su sistema educativo. Siempre convengamos que el límite puesto desde aquel que lo pone desde el amor es un límite que tiene otro nivel de aprendizaje, otro nivel de nosotros le llamamos desde la programación neurolingüística otro nivel de anclaje en la emoción, ¿no? Cuando todo aquello que nosotros damos desde una emoción que tiene que ver más desde el amor, desde el agradecimiento, desde la amabilidad, el anclaje que genera en el aprendizaje de otro es mucho más amplio de aquello que está dado desde otro tipo de emociones, ¿no? Siempre teniendo en cuenta, yo soy de la partida de aquellos que dicen que las emociones no son ni buenas ni malas. No hay emociones buenas, no hay emociones malas. Simplemente hay emociones que nos vienen a transmitir un mensaje. Y el mensaje nos permite saber cómo canalizamos esas emociones. Por ejemplo, desde la programación neurolingüística se dice que las personas tenemos 3 niveles de accesos de la información, o sea, 3 canales. Un canal visual, un canal auditivo y un canal kinestésico. El canal visual tiene que ver con la gente que es fácil de reconocer por las frases como típicas, ¿lo estás viendo? ¿Pero vos viste? O sea, se refiere más a lo que la persona procesa primero por una imagen, una interpretación que hace, como si fuese una película, ¿sí? Hay personas que tienen un acceso más auditivo, que tiene que ver con lo que necesitan que se diga, lo que necesitan escuchar, los tonos de voz, las formas de decirlo. Y hay personas que son más kinestésicas. Las personas kinestésicas son las que son de necesitar más el contacto. Son de las personas que cuando te hablan te agarran del brazo, te toman de la mano, te ven y lo primero que hacen es necesitar un abrazo. Quizás en esta pandemia hasta sean las personas más complicadas por la falta de contacto físico. Y así podemos identificar a los adolescentes de diferentes maneras y a nuestros hijos y en las relaciones de las personas de diferentes maneras. Porque, por ejemplo, tomemos el ejemplo de un chico que está completamente entristecido y tiene un llanto profundo y tiene una manera de conectarse más auditiva. Entonces, quizás ese niño o ese adolescente o esa persona que tengamos enfrente, más que necesitar un abrazo, quizás si le damos un abrazo hasta nos rechaza.
Y no es que nos rechace a nosotros, sino que nos rechaza a la forma en la que estamos conectando con él. Quizás necesite que le hablemos más suave, quizás necesite que nos pongamos a tono con ellos, ¿sí? El que sea más visual quizás necesite que le cambiemos un poco el chip, como yo digo. Bueno, sí, tuviste un día muy malo, pero imagínate todo lo que podemos llegar a hacer ahora, que faltan 6 horas para que termine el día, por ejemplo, o que nos quedan 35 minutos hasta la hora de la cena. ¿Qué te gustaría ver? ¿Querrías ver algo conmigo? Simplemente es cambiarlo en la frecuencia en la que viene. Esto es una herramienta que, si tenemos en cuenta que el otro puede tener su canal de acceso muy diferente al nuestro, porque nosotros por ahí podemos ser más kinestésicos, el primer llamado es cuando vemos a alguien llorando, ir y acercarnos y abrazarlo, y la persona de repente nos saca, entender que no tiene que ver con un rechazo, tiene que ver con que la persona está necesitando que nosotros accedamos a ellos de otra manera. ¿Sí? A mí, por ejemplo, yo soy muy visual, pero tengo un canal de acceso auditivo bastante importante. Entonces me di cuenta con los años que cuando hago ejercicio, algo que no me gusta, en lo que no me gusta tener mucha constancia, es me facilita mucho hacer ejercicio con música. Porque la entrada auditiva me genera mucha más emoción. Discúlpeme que voy a prender una luz porque me estoy quedando medio oscura. Ahí está. Entonces, en la medida en que nosotros, esto los invito como un ejercicio permanente. Por ejemplo, aquellos que son educadores, que pasan un tiempo suficiente también con sus alumnos, poder ir identificando, ¿no? ¿Qué tipo de acceso? Se van a ir dando cuenta, ahora que ya lo tienen como un recurso consciente, que hasta se van a dar cuenta de qué tipo de gente, si son un poco auditivos, les empieza a gustar, agradar más o molestar más el tipo de voz que puedan tener. O por ejemplo, yo que soy una persona kinestésica en algún punto, pero que respeto mucho mi espacio corporal, la persona que viene avasallante e invade mi espacio corporal a abrazarme, me genera un poquito o sea, inclusive reconociendo mis momentos en los que estoy mal o en los que estoy triste, por ahí necesito un poco estar sola, no tanto de contacto. Se van a dar cuenta que tienen esa gente donde inmediatamente al sentirse mal lo primero que hace es pedir un abrazo. Esa gente es más del tipo kinestésico, ¿no? Al reconocer esta diferenciación en estos tres canales de acceso, encontramos un recurso que es inmensamente importante, porque podemos tener inclusive en el mismo grupo de adolescentes o en el mismo grupo de niños mucha variedad. Inclusive en nuestra misma familia con nuestros hijos, de repente tener un hijo que es muy kinestésico de necesitar el contacto permanentemente y que con eso se calme y con eso lo motive y todo, y tener otro que al revés, necesita más imaginarse el programa de lo que va a hacer para motivarse, que es más del tipo visual. Y aquel que te dice, por ejemplo, necesito concentrarme, no me hables, el tipo auditivo. Esas son pequeñas llamadas de atención, son pequeños mensajes que el otro nos está enviando a través del lenguaje, que nos están mostrando, y agradezcamos cuando eso pasa, su forma de ser. El hecho de decir que el otro me diga, por favor, cuando necesito concentrarme no me hables, me está diciendo cómo es. Entonces me está mostrando a mí el camino para relacionarme con él o con ella, ¿no? Entonces, desde este lugar de responsabilidad que ya estamos tomando de forma consciente con lo que es el lenguaje, nosotros podemos desafiar
todas las creencias que tenemos, como por ejemplo, cuando hablamos de adolescentes, en general se habla, el significado que se toma generalmente de adolescente viene de adolece, que duele, ¿no? Pero sin embargo, si nosotros nos ponemos a pensar en la adolescencia, lo que se dice de la etapa de la adolescencia y lo que inclusive nosotros mismos podemos haber vivido de la etapa de la adolescencia, no tiene mucho que ver con el haber sufrido, ¿no? Porque en general lo que se habla de la etapa de la adolescencia cuando uno es adulto es, pero si la adolescencia es la etapa más linda, disfrútalo ahora que después vienen las responsabilidades. Disfrútalo ahora que después te toca trabajar. Disfrútalo ahora que después no vas a tener el tiempo que tenés para salir, para esto, para lo otro. Entonces, es un poco contrario el mensaje que les damos, ¿no? Porque por un lado les decimos, cuando ya tenemos el diario del lunes, como se dice en Argentina, decimos, ¿cómo no disfruté más esa etapa? Pero cuando están transitando por esa etapa, los llamamos adolescentes del adolecer. Sin embargo, en los últimos años se cuestionó mucho el significado de la palabra adolescente tomándola desde el adolece, sino que se descubrió que semánticamente también proviene del crecer, pasar de la niñez a la vida adulta, del intermedio. Entonces, si pensamos en eso, lo que hacemos al mirar a la adolescencia desde ese lugar es sacarle esa carga emocional de que por ser adolescente tiene que doler. Porque la realidad transmite otra cosa. Fijémonos si queremos inclusive en las campañas publicitarias. Cuando vemos adolescentes, ¿qué vemos? Automáticamente alegría, diversión, despreocupación, un mundo de posibilidades. La propuesta es, teniendo en cuenta estos recursos, seamos un poco adolescentes en algún lugar de nuestro corazón todavía nosotros, ¿no? Volvamos a ese momento en el que creíamos que todo era posible, volvamos a ese momento en que a pesar de lo que nos pudo haber pasado o a pesar de lo que nos pasó, sentíamos confianza en el mañana, creíamos que podíamos lograrlo todo. Concentrémonos en pensar en quiénes fueron esas personas que fueron un recurso para nosotros, quiénes fueron esas personas a las que nosotros admiramos durante la etapa de la adolescencia, porque eso nos va a permitir conectar también con la persona que nosotros queremos ser, para nuestros hijos, para nuestros adolescentes, para aquellos que formamos, para aquellos a los que entrenamos, para aquellos a los que le brindamos herramientas, ¿no? Entonces, hay algo que quiero contarles que es, a mí me gusta mucho hay un psicólogo que se llama Chapman que habla de los 5 lenguajes del amor, ¿no? Y esto como para complementar esta idea de que somos visual, kinestésico o auditivo, en realidad somos un poco de los 3, tenemos una preponderancia mayor. Y Chapman habla de los 5 lenguajes del amor y dice que hay 5 formas de demostrar el amor. Una de las formas, el número 1 es en palabras, que es aquellos tipos de personas que demuestran el amor verbalizándolo, a través de la comunicación, a través del lenguaje verbal. Hay otro tipo de personas que manifiestan el amor a través de el tiempo de calidad, el tiempo que le dan a la otra persona, de escuchar y ser escuchado. Hay otro tipo de persona que lo manifiesta a través de los regalos. De los regalos en sí, porque es un acto de dar, porque significa que alguien puso su esfuerzo y dedicación en preparar algo que es para vos. Hay otras personas que son más de actos de servicio, que son las personas que demuestran su amor a través de las acciones.
haciendo, ofreciendo favores, dando, a través de gestos concretos, ¿no? Son de las personas que te dicen, por ejemplo, pero si yo todos los días te preparo el cafecito como a vos te gusta. Y por ahí nunca le pedimos un cafecito, queríamos un té. Entonces, y hay otras personas que son más del contacto físico, que son las personas que necesitan el abrazo, necesitan el tacto, necesitan sentir la piel del otro, la cercanía. Estos 5 formatos del lenguaje del amor que dice Chapman interactúan entre sí. Uno puede ser muy de uno y también ser de otro, y reconocerse en más de uno de estos lenguajes. Y lo mejor de todo es que puede reconocer a otro en más de esos lenguajes. Podemos tener un hijo que quizás sea más del contacto físico, de los abrazos, como decíamos antes, quizás hasta llamarlo kinestésico, y podamos tener otro que necesita más tiempo de calidad. Por ejemplo, mi hija de 15 años es muy introvertida y no es de hablar mucho, pero cuando viene y quiere hablar, prestale atención porque te cuenta todo lo que le pasó y le está pasando en el último año y medio de su vida, por poco. Entonces, el tiempo que nosotros tengamos para brindarnos autoconocimiento y brindarnos la posibilidad de conocer al otro, siempre es tiempo de calidad. Siempre es tiempo de aprendizaje, siempre es tiempo ganado. Muchas de las veces que trabajo con padres o que doy charlas en colegios, surge el tema de cómo hago para alimentar la autoestima de mi hijo, cómo hago para alimentar la autoestima del alumno que veo que está ahí. Y yo lo primero que pregunto es, ¿cómo haces para alimentar tu propia autoestima y cómo estás trabajando tu propia autoestima? ¿Sí? Sobre todo en lo que tiene que ver con los hijos, que van aprendiendo el recorrido que ven hacer a sus propios padres. Entonces, ¿cómo puedo tener hijos yo con una autoestima elevada si la mía propia está siendo cuestionada? ¿Sí? Por eso siempre vuelvo a la metáfora del avión. Si no puedo ponerme la mascarilla de oxígeno yo primero, ¿cómo se la voy a poder poner a otro que depende de mí todavía? Entonces, hay una frase que les quiero decir que se le atribuye a Frida Kahlo, que a mí, por ejemplo, me hizo mucho sentido y se me ancló en el alma hace muchos años, y que dice así: si yo pudiera darte una cosa en la vida, me gustaría darte la capacidad de verte a ti mismo a través de mis ojos. Solo entonces te darás cuenta lo importante que eres para mí. Y tiene que ver con que si ustedes están acá hoy buscando herramientas para las relaciones y para la relación con sus adolescentes, con sus hijos, tiene que ver con que los están mirando con esos ojos que demuestran lo importante que son para ustedes. Eso es algo, es un mérito enorme, porque no todo el mundo tampoco está dispuesto a reconocer que necesita herramientas, que quiere herramientas, que hay cosas que reconoce no saber. Nos encontramos actualmente en un mundo donde tenemos esta disparidad de gente que está muy ávida de conocimiento y gente a la que, por el contrario, no le gusta demostrar que no sabe. Entonces, aquellos que estamos ávidos de conocimiento y buscamos herramientas, tenemos un mérito muy grande. ¿Sí? Y reconozcámoslo y agradezcámoslo. Entonces, ya hablamos un poquito de lo que es autoestima, hablamos un poquito de todo. Y ahora lo que les voy a pedir es que vuelvan a esos 5 valores que eligieron al principio y piensen en cuáles de ellos, o todos o algunos,
les gustaría fundamentalmente transmitírselos a sus hijos, a sus alumnos, a aquellos que los rodean, a sus sobrinos, a sus nietos, a todo aquello que lo rodea, aquel menor que está en pleno contexto de aprendizaje, que se concentren en ese valor y que piensen cómo están dispuestos a transmitirle ese valor y cómo lo están transmitiendo hoy. Les doy unos minutos para que puedan trabajar en eso. Entonces, para ir ya cerrando, que nos quedan unos minutitos, amor y respeto, exacto, me encanta. Vamos a repasar un poco las herramientas o los recursos con los que trabajamos hoy, que son la conexión con uno mismo primero, el lenguaje, a través de la emoción y el cuerpo también, generosidad, alegría y confianza, muy lindos. Pasamos por los valores propios y pensamos en los valores que queremos dejarles. Vimos las diferentes formas de aprendizaje a través del desafío o la imitación. Nos descubrimos como adultos responsables en este contexto de aprendizaje donde estamos todos generando un mundo mejor, un futuro mejor, estamos apostando a un futuro mejor. Vuelvo a lo del principio, aquellos adolescentes de hoy van a ser nuestros líderes en muy poco tiempo. Entonces pensemos en la contribución social que tiene que ver con esto. Nos reconocimos también en un lugar de a veces necesitar pedir ayuda, de saber que no sabemos todo ni tenemos todas las respuestas y que hay recursos y herramientas a los que acudir. Reconocimos que hay mucha parte de nuestro inconsciente que está presente en la comunicación, mucho más de lo que creemos, y lo volvimos consciente. Nos dimos la posibilidad de mostrarle al otro cómo lo vemos nosotros, cómo nos gustaría que se viera a través de nuestros ojos, desde un lugar de inmensa posibilidad, desde un lugar de amor, desde un lugar de crecimiento, de aprendizaje. Y entonces, para cerrar, me gustaría hacerles escuchar esta canción, que para mí fue muy importante hace muchos años, y me marcó mucho la forma en la que quería transmitir mis conocimientos. Así que los voy a dejar con la canción, y luego de la canción nos despedimos finalmente. Ya llega. ¿No se escucha? ¿Ustedes la escuchan? Bueno, a ver si podemos, Zoraida, o la comparto yo. Bueno, este es otro valor que uno siempre tiene que aprender a trabajar cuando trabaja con adolescentes. La paciencia, el puede no salir. A ver, la voy a compartir yo. Zoraida, la comparto yo entonces. A ver si se escucha bien. Bueno. Ahora les pongo en el chat. Es Patricia Sosa, la canción Aprender a Volar. Y en definitiva es un poco lo que hacemos
los adultos cuando trabajamos con adolescentes o con niños, y es enseñarles a volar. Así que les agradezco por el espacio, por haber estado, por haberme escuchado, e inmensamente siempre agradecida. Nos Julieta, despedimos. Sí. muchísimas gracias. Qué bella y enriquecedora tu enseñanza. Verdaderamente, como padres, nos llevamos un cofre lleno de oro molido para la vida, para el aquí y el ahora, para aplicar con nuestros hijos, que como bien dices, primero es un gran reto empezar con nosotros, pero que nos facilita ese rol de padres que tenemos al contar con recursos y con herramientas y ver que hay formas de podernos entender, que hay formas de poder conectar con nuestros hijos adolescentes desde el corazón. Muchísimas gracias, Julieta. Y no sé si alguien de las personas que están conectadas quieran hacerte alguna pregunta. Supongo que quedó todo muy claro. Sí, de todas maneras, igual tienen por mi nombre y apellido, me buscan en el Instagram, cualquier consulta que tengan me pueden escribir por privado, yo estoy a disposición, si necesitan material sobre lo que hablamos acá, me lo piden también, me mandan un mensaje, yo se los hago llegar, en eso estoy completamente disponible y esto es un acto de completa generosidad, así que cuanto más seamos criando mejor, formando mejor, mejor un mundo para todos. Muchas gracias, Julieta. Gracias a ustedes. Muchas gracias.